días. Buenos días. Vamos a revisar síndrome coronario crónico, síndrome coronario agudo. Esta revisión se basó en 3 días. La guía de la Asociación Europea de Cardiología publicada en 2023 sobre el diagnóstico y tratamiento de síndromes coronarios agudos. La guía de la Asociación Americana del Corazón, el Colegio Americano de Cardiología, guía para el manejo de pacientes con síndrome coronario agudo, publicada este año, en el 2025, y síndrome coronario crónico, la guía de la Asociación Europea de Cardiología, publicada en el 2024. La enfermedad cardiovascular constituye la principal causa de muerte en países desarrollados y subdesarrollados. La principal manifestación de la enfermedad cardiovascular es la cardiopatía isquémica en todos sus espectros, desde una isquemia silente, síndrome coronario crónico, infarto agudo del miocardio con o sin elevación del ST, la falla cardíaca y la muerte súbita en este grupo de pacientes. Estos son datos epidemiológicos. Entonces, la cardiopatía isquémica, sabiendo que la principal representación de la enfermedad cardiovascular representa el 38% de todas las muertes cardiovasculares en mujeres y el 44% en varones. El promedio de la mortalidad hospitalaria es del 4 al 12% y la incidencia media por edad, en este caso, por cada 100.000 habitantes, es de 293.3. En Colombia, al igual que en el resto del mundo, la principal causa de muerte en hombres y mujeres mayores de 45 años y la enfermedad cardiovascular es la causa más frecuente de muerte en los países europeos. En el 2022 fue responsable de la muerte de casi 2.2 millones de mujeres y de más de 1.9 millones de varones en estos casos. Y lo ven ustedes representados acá, cuáles son las causas en esto, la totalidad de muertes y aquí los diferentes continentes, cuál es la principal causa de muerte y eso. Europa y Asia Central, ven ustedes que la principal causa de muerte es la enfermedad cardiovascular, segunda es el cáncer. Oriente Medio constituye la principal causa de muerte, también la enfermedad cardiovascular. El sur de Asia, también la enfermedad cardiovascular. El este también, Latinoamérica, ven ustedes, también la enfermedad cardiovascular. Segundo, el cáncer. Tan solo cambia este parámetro en África. En África la principal causa de muerte es lo que es el VIH y el SIDA en estos casos. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la enfermedad cardiovascular? Hay que dividirlos en 2 factores de riesgo que se pueden modificar y factores de riesgo no modificables. Entre los factores de riesgo no modificables está la edad, hombres mayores de 45 años, mujeres mayores de 55 años, la etnia, especialmente la etnia afrodescendiente, donde la enfermedad cardiovascular es 2 veces más frecuente comparado con el resto de la población, y antecedentes familiares de primer grado, es decir, padres o hermanos en hombres menores de 55 años o mujeres menores de 65 años. Y hay otros factores de riesgo que son modificables, ustedes los conocen: la hipertensión, la diabetes, los niveles elevados de colesterol, de hipercolesterolemia, en estos casos el sedentarismo, la obesidad, el tabaquismo también dentro de estos factores de riesgo importantes. Ya habíamos mencionado que hay unos factores de riesgo modificadores, importante tenerlos en cuenta en la clase de hipertensión. Yo presenté esta diapositiva y hay unos factores modificadores, ¿sí? En este caso que son específicos al sexo femenino. Los ven ustedes ahí ilustrados: la diabetes mellitus, la hipertensión gestacional, la preeclampsia, el parto prematuro, 1 o más muertes fetales y abortos recurrentes. Y hay otros que comparten tanto los hombres como las mujeres. Etnia de alto grado, entonces ya habíamos mencionado la etnia afrodescendiente, antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular, es decir, hombres menores de 55 años o mujeres menores de 55 años de primer grado son hermanos o padres.
privación socioeconómicas, enfermedades autoinmunitarias inflamatorias, especialmente lo que era la artritis reumatoidea, el lupus eritematoso, sistémicos, enfermedad mental grave y el VIH. Esto ha demostrado que puede aumentar hasta 2 veces el riesgo de presentar enfermedad cardiovascular. Este es un estudio interesante para establecer cuáles son los factores de riesgo más prevalentes que puedan causar enfermedad cardiovascular en este caso. Mire que estos factores de riesgo son 9 factores de riesgo que ocasionan más o menos el 90%. Estos son factores de riesgo acumulados del primer infarto agudo del miocardio en el mundo. ¿Cuáles son? El fumar, ¿sí? Bajo consumo de frutas, vegetales, lo que es el sedentarismo, el consumo de alcohol, la hipertensión, la diabetes mellitus, la obesidad central, abdominal, alteraciones psicosociales y los lípidos. Cuando se presentan todos estos factores de riesgo, la posibilidad de presentar un primer infarto es del 90%. Probablemente el otro 10% está explicado por los factores de riesgo modificadores de acuerdo al sexo o que comparten ambos sexos. Vamos a hablar primero del síndrome coronario crónico. ¿Qué incluye el síndrome coronario crónico? Para que lo tengan en cuenta. Lo que era antes la angina estable. Ya no vamos a hablar de angina estable, sino de síndrome coronario crónico. Es decir, la angina que está inducida por el ejercicio o el estrés emocional y que mejora con la ingesta de nitratos o con el reposo o cualquier equivalente anginoso y que haya evidencia de enfermedad arterial coronaria obstructiva en estos casos. La fase de estabilización posterior a un síndrome coronario agudo, a la implantación de un estén, intervención coronaria percutánea o posterior a lo que es el bypass aorto coronario en estos casos. También cuando se hace un ecocardiograma y hay disfunción del ventrículo izquierdo o también insuficiencia cardíaca que sea de origen isquémico. Pacientes completamente asintomáticos que en pruebas de provocación de isquemia, un ecocardiograma con estrés, una perfusión miocárdica o una angiotaxia de arterias coronarias, encontremos alteraciones en la anatomía de las arterias coronarias. Y lo otro, que es un término importante, vamos a hablar un poco de lo que es el ANOCA, el INOCA. ANOCA significa angina sin enfermedad obstructiva coronaria significativa, es decir, que no tenga una obstrucción coronaria que supere el 50%. INOCA, bueno ustedes, ANOCA es angina, INOCA es isquemia. Vamos a finalizar la clase, otro término que se llama MINOCA, que en este caso es un infarto agudo del miocardio, que se hace un cateterismo cardíaco y usualmente no encontramos una obstrucción significativa de las arterias coronarias. Entonces, toda esta es la presentación del síndrome coronario crónico. ¿Cuáles van a ser las características de los síntomas? Aquí digamos que la guía de una disminución o aumento de la probabilidad. La calidad del dolor es sensación de ahogo, una sensación constrictiva, opresión en el pecho, sensación de presión y sensación de pesadez. Localización, usualmente retroesternal, se irradia al miembro superior izquierdo o a la región yugular o interescapular y se describe como el del tamaño de un puño. Duración usualmente es de 5 a 10 minutos y es algo muy importante porque esta es una característica que nos permite diferenciarlo con la angina inestable o el síndrome coronario agudo, en los cuales la duración del dolor en promedio es mayor de 10 a 20 minutos en estos casos. ¿Cuáles son los factores desencadenantes? Usualmente el ejercicio, el estrés emocional, las bajas temperaturas, los vientos fuertes o después de comidas copiosas en este caso. ¿Qué los alivia? Usualmente se alivia 1 a 5 minutos
tras cesar el ejercicio, con el reposo, y usualmente también se alivia con la ingesta de nitratos, nitroglicerina sublingual. La calidad en este caso se puede asociar a dificultad respiratoria. Los desencadenantes ya los habíamos mencionado, el ejercicio o el estrés emocional, y se alivia rápidamente tras el reposo. Hay una estimación que es muy importante en los pacientes que tengamos sospecha de enfermedad coronaria, establecer nuestra estimación de probabilidad de enfermedad coronaria obstructiva. Y esto lo vamos a hacer a través de las características del dolor torácico y características de la disnea, y también dependiendo del número de factores de riesgo de enfermedad cardiovascular. Características del dolor torácico: tipo y localización, un dolor que se localiza en región retroesternal, ¿cierto? O en el cuello o mandíbula o brazo. Esto puntúa 1, que se agrave usualmente por el estrés físico o lo que es alteraciones emocionales, nos da otro punto, y se alivia con el reposo o la ingesta de nitratos. Esto nos da un punto. Esto era lo que antes se mencionaba como un dolor torácico típico. Se quita esa palabra ya. Típico o dolor torácico cardíaco, poco probable de origen cardíaco, y eso. Entonces lo que hay que utilizar son estos términos, y el otro son las características de la disnea en estos casos. Entonces esto puntúa 1, en total aquí sí tiene los 3 síntomas, serían 3 puntos relacionados con las características del dolor torácico, y si la es la disnea puntúa 2 puntos en este caso. Sumado a esto, entonces, el número de factores de riesgo tienen en cuenta historia familiar, ya le hemos mencionado, padres o hermanos, hombres menores de 55 años o mujeres menores de 65 años con enfermedad coronaria, antecedente de tabaquismo, actual o pasado, para que lo tengan en cuenta, dislipidemia, hipertensión y diabetes, y vamos a calcular lo que es la probabilidad clínica ponderada con los factores de riesgo de enfermedad arterial coronaria obstructiva. Y eso, ¿qué es lo que tiene en cuenta? El número de factores de riesgo, aquí están mencionados de 1 a 5, el sexo, hombres y mujeres, y de acuerdo a la puntuación de las características del dolor torácico y características de la disnea, y de acuerdo al color, vamos a hablar de un dolor torácico de muy baja probabilidad para enfermedad coronaria obstructiva. ¿Qué quiere decir? Menos del 5% de probabilidad que tenga enfermedad coronaria. Baja, en este caso, ven ustedes de verde, entre el 5 al 15%, en este caso moderada hasta el 50% en estos casos. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a establecer cuáles son los laboratorios que vamos a pedir en este grupo de pacientes. Pacientes que tengan una probabilidad muy alta, es decir, por encima del 85% de tener enfermedad arterial coronaria obstructiva, el examen de elección va a ser la angiografía coronaria invasiva. Inmediatamente nos vamos a un examen que es completamente invasivo en estos casos. Alta, entre el 50 al 85%, podemos hacer imágenes funcionales o inducción de isquemia, que es el ecocardiograma con estrés, la resonancia magnética o lo que ya es la tomografía computarizada con emisión de protones en estos casos, que sería el examen de elección. Moderada, entre el 15 al 50%, entonces podemos hacer un angioTAC de arterias coronarias o también las imágenes funcionales, el eco, lo que es la resonancia o exámenes como la tomografía con emisión de positrones en este caso. Probabilidad baja, entre el 5 al 15%, ajuste la probabilidad clínica. ¿Qué quiere decir? Si encontramos también alteraciones electrocardiográficas o ecocardiogramas, vamos a mostrar la probabilidad clínica, y de acuerdo a esa probabilidad, pues vamos a mirar qué exámenes, o la otra alternativa es pedir un angioTAC de arterias coronarias. Y cuando es muy baja, menos del 5%, ¿qué otras pruebas aquí? Derive a otras pruebas adicionales. La más recomendada es el hacer el score de calcio en estos casos. Si el score de calcio es elevado, pues hacemos un angioTAC de tórax. Probablemente si el score de calcio de las arterias coronarias no es elevado, no se necesitan otras pruebas adicionales en este grupo de pacientes.
Pasemos a hablar del síndrome coronario agudo. Habíamos mencionado todo el síndrome coronario crónico en esta casa. ¿Cómo puede ser la presentación clínica de un síndrome coronario agudo? Un paciente óligo o asintomático, hasta el 5% de los pacientes, especialmente mujeres o adultos mayores, diabéticos, pueden tener esta característica de muy pocos síntomas. Aumento de los síntomas y del dolor torácico, las mismas características mencionadas, pero en este caso el dolor torácico tiene mayor duración cuando lo comparamos con el síndrome coronario crónico en este caso. Síntomas o dolor torácico persistente y otras manifestaciones que serían, ya lo habíamos mencionado, en falla cardíaca, lo que es el shock cardiogénico o la falla cardíaca aguda, y parada cardíaca o muerte súbita secundaria a una arritmia ventricular maligna como la taquicardia ventricular o la fibrilación ventricular en estos casos. ¿Cuáles van a ser los hallazgos electrocardiográficos normales? Hasta una tercera parte de los pacientes con síndrome coronario agudo pueden tener un electrocardiograma normal. Depresión del ST, una elevación del ST o las arritmias malignas, ya sea una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular en estos casos. Vamos a hacer el diagnóstico del síndrome coronario agudo sin elevación del ST en estos casos o con elevación del ST en este caso. Si no hay elevación de las enzimas cardíacas, consideramos que el paciente está cursando con una angina inestable. Y si hay una elevación de las enzimas cardíacas, una elevación y caída, es decir, un delta que sea positivo en estos casos, si no tiene elevación del ST, estamos frente a un infarto agudo del miocardio sin elevación del ST, y si hay elevación del ST, un infarto agudo del miocardio con elevación del ST en estos casos. ¿Cuáles van a ser la presentación clínica? El 80% de los pacientes van a tener dolor torácico, localización retroesternal, en la mayoría de veces irradiado a la cara interna, el miembro superior izquierdo, también al cuello, también se puede irradiar a la mandíbula o dolor localizado en región interescapular. Ya habíamos mencionado que la duración es mayor de 10 minutos en estos casos. Estos son otros síntomas que comparten tanto hombres y mujeres, ¿cuál? La diaforesis o la sudoración, dolor en epigastrio o indigestión y dolor en el brazo y hombros. Esto sí se presenta en hombres y mujeres, pero hay otras características o manifestaciones clínicas que son más frecuentes en las mujeres, que cuáles son el mareo, las náuseas, el vómito, el dolor en el cuello, dolor mandibular y la falta de aire o sensación de disnea. Hay unos equivalentes anginosos, importantes tenerlos en cuenta. No es la manifestación típica de este grupo de pacientes de dolor torácico en el 80%. La disnea es la más frecuente de estos casos. Un paciente con disnea, siempre estamos obligados a descartar un síndrome coronario agudo en estos casos, 25% dentro de los equivalentes anginosos. Dolor en cuello o mandíbula también, dolor en brazos, cara interna de ambos brazos o dolor en epigastrio. Angina inestable. La angina inestable ya habíamos mencionado que son aquellos pacientes que tienen un dolor torácico, que pueden tener un electrocardiograma normal o alteraciones electrocardiográficas, usualmente inversión de la onda T, un infradesnivel del ST en estos casos, y las características usualmente es la duración. Usualmente la angina inestable tiene una duración mayor de 20 minutos. La angina es de reciente comienzo. ¿Qué quiere decir? Que se presenta el cuadro clínico en los últimos 2 meses y que tiene una clase funcional de acuerdo a la clasificación que la hace la Sociedad Canadiense de Cardiología de 3, y también puede tener cambios. Esto es lo que se llama la angina increciendo, que es ese síndrome coronario agudo, esa angina de los pacientes que vienen con un dolor torácico usualmente de baja intensidad, de muy corta duración y de bajo umbral, pero empieza a tener ya cambios con mayor frecuencia, mayor duración o con menor umbral de ejercicio, lo que se llama una angina inestable creciendo en estos casos. Esta es la clasificación de la angina de pecho de acuerdo a la Sociedad Canadiense de Cardiología. Bueno, usted sí es muy parecido a la clasificación de disnea de la angina en estos casos.
Uno, la actividad física ordinaria no causa dolor torácico. El 2, una limitación leve con la actividad ordinaria. 3, es una limitación ya marcada con la actividad ordinaria. Y 4, es completamente incapacitante, es decir, un paciente que persiste con dolor en la mayoría de las veces. La presentación ya lo habíamos mencionado, reposo. Entonces, usualmente se presenta el reposo, es prolongado, mayor de 20 minutos de reciente inicio en los últimos 2 meses y que es catalogada según la Sociedad Canadiense, de Cardiología, en una clase funcional 3. En crescendo, lo que habíamos visto, angina previamente diagnosticada y empieza a tener cambios en la frecuencia, usualmente en la intensidad, y es de más larga duración. El paciente que antes presentaba dolor torácico al caminar 2 cuadras, que duraba 5 minutos y que era de leve a moderada intensidad, si empieza a presentar ahora dolor torácico al caminar media cuadra, 1 cuadra, ya el dolor es de mayor duración, no es de 5, sino de 10 minutos, se considera que es una angina en crescendo. Y lo que se menciona como síndrome coronario agudo reciente es hasta 1 año después de un cuadro de infarto agudo de miocardio en estos casos. Hablemos primero del infarto agudo del miocardio, ya lo habíamos mencionado. ¿Cómo se define infarto agudo del miocardio? Y en este caso, el tipo 1, usualmente el tipo 1, ustedes lo ven acá, que es el paciente que tiene una placa arteriosclerótica, en este caso presenta erosión, ruptura y formación de un trombo en estos casos. Esta es la cuarta definición de infarto de la Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo definen ellos infarto? Dicen un aumento con un posterior descenso de los biomarcadores cardíacos, preferiblemente la troponina. Y un valor de la troponina debe estar por encima del percentil 99. ¿Qué quiere decir? Que debe ser anormal. Ese valor debe ser anormal, asociado a evidencia de síntomas de isquemia miocárdica, es decir, dolor torácico, disnea, fatiga, en este cuadro del paciente, diaforesis, cambios isquémicos nuevos en el electrocardiograma, que pueden estar en la onda T, inversión de la onda T, infra o supradesnivel de la onda T, aparición de ondas Q patológicas en este caso. Importante que esté representado en 2 o más caras, que mida por lo menos la onda Q, 1/3 de todo el complejo QRS y cuya duración sea mayor a 0.03 segundos. Que por imágenes, usualmente en el ecocardiograma encontremos pérdida de miocardio viable o anomalías regionales de la motilidad de la pared, lo que son hipoquinesias o aquinesias regionales a nivel del corazón durante la contractibilidad. Y algo muy importante cuando hacemos angiografía, que identifiquemos la presencia de un trombo coronario. Esta es la definición de infarto agudo del miocardio tipo 1. Tipo 2, ustedes ven que cumplen las mismas características, pero ¿vamos a encontrar un trombo acá? No, en la coronariografía no vamos a encontrar un trombo. ¿Cuáles son los mecanismos? En estos casos, ustedes ven aquí que este paciente tiene una enfermedad arteriosclerótica que es fija, no se formó trombo, sino que hubo un desbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno. En este caso, también por vasoespasmo se puede presentar o disfunción coronaria microvascular en estos casos. Acá también por una disección de la arteria coronaria, o ven ustedes aquí completamente una arteria normal, pero hay un desequilibrio entre el aporte y la demanda. Un paciente con una anemia, una taquicardia o una hipertensión severa puede tener alteraciones en el aporte y la demanda. Lo ven representados acá. El infarto agudo de miocardio tipo 2, usualmente el contexto es secundario a otra enfermedad, para que lo tengan, no es la enfermedad arteriosclerótica, donde hay una ruptura de una placa y la formación de un trombo en estos casos, y la presentación clínica usualmente también es el dolor torácico. El mecanismo es un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno, usualmente arteriosclerosis coronaria fija, lo vieron representados en el dibujo, sin
la formación de trombos, un espasmo coronario o una disfunción coronaria microvascular, lo que es la embolia coronaria, la disección coronaria, la taquicardia sostenida, la hipertensión grave o una hipertrofia ventricular izquierda, las bradiarritmias, la insuficiencia respiratoria, la anemia grave, cuadros de choque o hipotensión en estos casos. Tipo 3 son los pacientes que presenten muerte súbita, que no se logra realizar enzimas cardíacas para confirmar el diagnóstico de infarto agudo del miocardio, pero que tiene cambios electrocardiográficos. Tipo 4 serían A, B, C, A, es el infarto relacionado con la intervención coronaria percutánea. El B es el infarto secundario a la trombosis del esteno y el C es el infarto relacionado con la reestenosis del implante. Usualmente para hacer diagnóstico a este tipo de infartos se necesita que la elevación de las enzimas cardíacas sean 5 veces el valor de normalidad. Y el tipo 5 es el infarto que se presenta posterior a la implantación de un bypass aortocoronario, una cirugía cardíaca abierta, y para el diagnóstico se necesita por lo menos una elevación de 10 veces las enzimas cardíacas coronarias del valor de normalidad. Dentro del diagnóstico diferencial cardíaco es importante tener en cuenta otras que también nos pueden causar el mismo cuadro, que es una miocarditis, una pericarditis, un taponamiento cardíaco, las miocardiopatías pulmonares, diagnóstico siempre tromboembolismo pulmonar, infarto pulmonar, una neumonía, una pleuritis en estos casos. Otros vasculares, diagnóstico diferencial, lo que es la disección y el aneurisma aórtico, la coartación de la aorta o la enfermedad cerebrovascular. Gastrointestinales, espasmo esofágico, la esofagitis, la úlcera péptica perforada, la ruptura esofágica, la pancreatitis o la colecistitis. Ortopédicas, como la discopatía cervical, la fractura de costillas, ¿cierto? Una inflamación muscular y la costocondritis, y otras como la depranocitosis, el herpes zóster, también la somatización y desórdenes de pánico. Vean ustedes la probabilidad de los pacientes que se presenten con dolor torácico al servicio de urgencia. Del 5 al 10% de estos pacientes van a presentar un infarto agudo de miocardio con elevación del ST. Del 15 al 20% tendrán un infarto agudo de miocardio sin elevación del ST. Angina inestable, 10%, otras cardiopatías, 15%. Es decir, en el paciente que se presenta al servicio de urgencias con un dolor torácico, la probabilidad que tenga una enfermedad cardiovascular aproximadamente es de 50%. Es como una moneda, uno echa el aire y eso, ¿cierto? Tendrá o no tendrá enfermedad coronaria, y enfermedades no cardíacas corresponden al 50%, que serían todos estos diagnósticos diferenciales previamente mencionados. Digamos que esto ya es hablando del diagnóstico y estratificación del riesgo. Entonces se recomienda que todos los pacientes que se presenten al servicio de urgencias con un dolor torácico y diagnóstico del síndrome coronario agudo se estratifiquen, ¿cierto? Y esta estratificación la vamos a hacer basada en la historia clínica, los síntomas, los signos vitales, otros hallazgos físicos, la realización de un electrocardiograma y la realización de enzimas cardíacas, preferiblemente las troponinas ultrasensibles, no troponinas convencionales. El registro y la interpretación del electrocardiograma se hace lo antes posible, y la recomendación en tiempos es que sea en menos de 10 minutos durante el primer contacto médico que se tenga. Se debe hacer una monitorización electrocardiográfica continua, y también se recomienda que se tenga disponibilidad de un desfibrilador, porque estos pacientes del 8 al 20% pueden presentar arritmias malignas, una taquicardia o fibrilación auricular. ¿Sí? En todos los pacientes con sospecha de infarto agudo de miocardio con elevación del ST, ¿cierto? Con síndromes coronarios agudos, con otros cambios electrocardiográficos diferentes,
o dolor torácico o cuando se confirme el diagnóstico. La recomendación también es utilizar derivaciones adicionales, derivaciones derechas, B3, B4 derechas, se colocan a este nivel, aquí son las izquierdas, se colocan a este nivel, lo mismo B3, B4, en este caso, en los pacientes que tengan un infarto agudo del miocardio de cara inferior, o del 10 al 15% se pueden extender al ventrículo derecho, y también realizar derivaciones posteriores en estos casos cuando hay un infradesnivel del ST en B1, B2 para descartar un infarto de cara posterior en estos casos y realizar usualmente derivaciones adicionales en los casos que haya recurrencia del dolor o que no se tenga claridad del diagnóstico en estos casos. ¿Qué vamos a encontrar en el electrocardiograma? Entonces, aquí lo ven ustedes, la elevación del punto J, aquí está el punto J, una elevación mayor. Usualmente vamos a ver los criterios, ¿sí? Dependiendo de la cara y dependiendo del sexo, en 2 o más derivaciones continuas en este caso. Infarto de cara posterior, ya lo habíamos mencionado, que vamos a encontrar una depresión del ST en B1, B3 en estos casos, y usualmente la onda T terminal es positiva. Ven el infradesnivel del ST con una onda T terminal, y usualmente en este grupo de pacientes hay que sospechar un infarto de cara posterior. Realizamos derivaciones posteriores B7, B8, B9, en los cuales se puede encontrar concomitantemente una elevación del ST mayor o igual a 0.5 milímetros en estos casos. La otra sería la oclusión de la arteria circunfleja izquierda o infarto agudo del miocardio, cuando encontramos nosotros elevación del ST en B7, B9, infarto de la arteria circunfleja izquierda, cara posterior, y B3 y B4 sería infarto del ventrículo derecho en estos casos. ¿Cuáles son los criterios electrocardiográficos para hablar de un síndrome coronario agudo con elevación del ST? Algo muy importante, siempre estos cambios electrocardiográficos se deben ver en 2 o más derivaciones continuas. Cara septal, ¿cuáles son las derivaciones que miran? La cara septal, cara anterior. Cara lateral baja. Lateral alta. Y cara inferior. Exactamente. Entonces, 2 derivaciones contiguas. Mayor o igual a 2.5 milímetros la elevación en hombres menores de 40 años en cara anterior. B2, B3. Mayor o igual a 2 milímetros en hombres mayores, aquí son menores, mayores de 40 años en cara anterior, B2 o B3. En mujeres, en cara anterior, aquí sí no hay diferenciación en edad, mayor o igual a 1.5 milímetros en mujeres en cara anterior. Y en el resto de derivaciones, que sería cara lateral, ¿cierto? O cara inferior, mayor o igual a 1 milímetro en cara inferior, en ausencia, algo muy importante, de hipertrofia ventricular izquierda o bloqueo completo de rama izquierda en estos casos. Infarto del ventrículo derecho, ustedes ya saben que son elevaciones precordiales derechas, que vamos a encontrar una elevación mayor o igual a 1 milímetro. Y el infarto de cara posterior, derivaciones posteriores, en este caso es suficiente la elevación del segmento de solo mayor o igual a 0.5 milímetros, mayor o igual a 0.5 milímetros en estos casos. Enfermedad multivaso, en este caso, es un descenso del ST, lo ven ustedes acá, mayor de 1 milímetro en 6 o más derivaciones, con una elevación del segmento ST en ABR o en B1 en estos casos. ¿De qué habla esto? Habla de isquemia o enfermedad
coronaria multivaso o enfermedad del tronco principal de la arteria coronaria izquierda, que es ese hallazgo muy importante. Bloqueo completo de rama izquierda, en este caso, si hay una sospecha clínica, tanto en el bloqueo completo de rama derecha, izquierda, o los pacientes que tengan o sean portadores de marcapasos. Si hay un cuadro clínico con sospecha de isquemia, estos pacientes se deben manejar como un síndrome coronario agudo, en este caso con elevación del ST. Bloqueo completo de rama izquierda, bloqueo completo de rama derecha y que sean portadores de marcapaso con una sospecha clínica de isquemia miocárdica se deben manejar como pacientes con síndrome coronario agudo con elevación del ST. Hay algunas características electrocardiográficas que nos pueden orientar probablemente que esté cursando con un infarto agudo del miocardio con elevación del ST en estos casos para los pacientes que tengan un bloqueo de rama izquierda, que tengan una elevación concordante del segmento ST mayor o igual a 1 milímetro en derivaciones con complejos QRS positivos. Usualmente estas derivaciones van a ser B4, B5 o B6 en estos casos. Una depresión concordante del segmento ST mayor o igual a 1 milímetro de B1 a B3. Y la otra, elevación discordante del segmento ST mayor o igual a 5 milímetros en derivaciones con complejo QRS negativo, usualmente son B1, B2, B3, imagínense en el bloqueo completo de rama izquierda en estos casos. Ritmo ventricular con marcapaso dificulta mucho el diagnóstico de un infarto agudo de miocardio, por lo que habíamos mencionado anteriormente. Si el cuadro clínico es de sospecha de isquemia miocárdica, la recomendación es que se maneje como un síndrome coronario con elevación del ST en estos casos. Oclusión, ¿cierto? Multivaso o enfermedad del tronco que van a encontrar un infrasnivel del ST en 6 o más derivaciones mayor o igual a 1 milímetro y un supradesnivel en B1 o en ABR. En este caso debemos sospechar que ese paciente tenga una enfermedad coronaria multivaso, arteria coronaria derecha, arteria coronaria izquierda y la arteria descendente anterior en estos casos. Otros hallazgos en estos casos sería una inversión de la onda T aislada en estas derivaciones también, D1, D2, AB o B2 a B6. También sugieren enfermedad coronaria, un descenso del segmento ST en estos casos. Es muy importante un descenso del segmento ST o del punto J mayor de 0.05 milímetros en derivaciones B2 y B3 o mayor de 1 milímetro en otras derivaciones, seguidos con un descenso, ¿cierto? Aquí descendente del ST mayor de 0.08 segundos en más de 2 derivaciones, excepto ABR, también sugiere una isquemia más severa. Elevaciones del segmento ST transitorias que cumplan las características anteriormente mencionadas. Hombres menores de 40 años, una elevación mayor de 2.5, hombres mayores de 40 años, una elevación de 2.5 en este caso, o mujeres, una elevación independiente de la edad mayor de 1.5 milímetros en este caso, en las derivaciones B1 o B2, pero que tengan una duración menor de 20 minutos. Son cambios transitorios de ST. El patrón Winter, algo muy importante, esto sugiere usualmente oclusión proximal de la arteria descendente anterior, usualmente es una depresión del ST, la están viendo aquí, que es ascendente. Si esa depresión, ¿cómo es? Ascendente, y termina con una onda T alta, y estas alteraciones se encuentran de B1 a B6. Patrón de Winter, y esto sugiere estenosis severa de la arteria coronaria descendente anterior.
Y está el otro patrón, que es el patrón de Welles. En estos casos hay dos tipos, el tipo A y el tipo B. Usualmente el tipo A, ustedes ven, se caracteriza porque el punto J usualmente es isoeléctrico o mínimamente elevado y termina con una onda T que es bifásica, que se encuentra en B1, B2, también B3 a veces en algunas ocasiones, o B4 en estos casos. Esto representa oclusión también de la arteria descendente anterior. Tipo A. Tipo B, ven ustedes acá, inversión de la onda T profunda, simétrica en las derivaciones B1, B2, que se puede extender hasta B3, B4 o B5. Esto representa oclusión proximal de la arteria descendente anterior. ¿Qué ven ahí? ¿Un Winter o un Welles? ¿Tipo A o tipo B? Tipo B, ¿qué representa? Una oclusión de la arteria descendente anterior, de la arteria coronaria descendente anterior. ¿Qué ven ahí? B1, B2, B3, ¿qué encuentra? Un infradesnivel del punto J, ¿cierto? Muy evidente. Cuando tengan un infradesnivel del punto J en B1, B2, B3, ¿qué deben sospechar? Un infarto de cara posterior, un infarto de la arteria circunfleja posterior. ¿Acá qué se hizo? Derivaciones posteriores, B7, B8, B9. ¿Qué se encontró? Una elevación del ST. ¿De cuánto debe ser? Para que sea significativa. La única mayor o igual a 0.05 milímetros en este caso. Diagnóstico. ¿Qué le llama la atención? Un infradesnivel del ST, del punto J, lo ven aquí muy evidente. ¿En qué cara? En cara inferior, con enzimas cardíacas positivas. ¿Esto a qué corresponde? Un infarto del miocardio sin elevación del ST, exactamente. Y sin enzimas cardíacas positivas, si está con un cuadro de dolor torácico y vemos de electrocardiograma, un cuadro de angina inestable. Hombre de 35 años con antecedente de tabaquismo, caso de la vía real. Ingresa con este electrocardiograma. ¿Qué ven? Sí, en hombres es un hombre de 35 años. Para que sea significativa esa elevación del punto J, ¿cuánto debe ser? 2.5 si es mayor, si es menor de 40 años. Si es mayor de 40 años, de 2. Y si es mujer, así, independiente de la edad, 1.5. Y en el resto de derivaciones, ¿cuánto? 0.5. No, 1 milímetro, excepto la derivación posterior, que es 0.05. Ya se aprendieron eso, es lo que tienen que aprender. Esto no se le puede pasar a uno. Nunca se le puede pasar a uno. Un infarto, ¿cierto? Extenso de la cara anterior. Ahí está representado. Mujer de 60 años con antecedente de hipertensión, diabetes mellitus, llegó con dolor en el epigástrico y
sensación de indigestión. Dolor en epigastrio y sensación de indigestión. Fue el cuadro clínico de esta paciente. Se le hizo electrocardiograma. ¿Qué mostró? Sí. ¿De cuánto es la elevación? Si es en cara, para que sea significativa. No, cara inferior de 1, solo 0.05 en cara posterior. Cara posterior. Todo dolor que se localice por encima del ombligo, ¿sí?, siempre realicen un electrocardiograma. Esta señora ingresó por un dolor en epigastrio y sensación de indigestión. Fue el cuadro clínico de ella. Sí tenía factores de riesgo, era hipertensa y era diabética. Entonces, importantísimo, ¿no? Dolor por encima del ombligo, siempre realizar un electrocardiograma, porque el diagnóstico diferencial siempre es el síndrome coronario agudo. Paciente 50 años con antecedente de diabetes mellitus, hipertensión, ingresó con un cuadro de dolor torácico, sensación de disnea, tenía este electro. ¿Qué tiene? ¿Cómo se debe tratar? De acuerdo a ese cuadro clínico. Como un infarto con DLCT. Si hubiera sido un bloqueo completo de rama derecha, exactamente igual. Y si es portador de un marcapaso, también exactamente igual. Claro eso, ¿cierto? Esta es la interpretación de lo que es el daño miocárdico. Importante, ya lo habíamos mencionado, que para hacer diagnóstico de infarto agudo del miocardio debe haber un ascenso o descenso de las troponinas, y un valor debe estar por encima de 60. ¿Qué quiere decir? Debe ser anormal en estos casos. Si el paciente se presenta con isquemia aguda, ¿qué quiere decir? Que se presente con dolor torácico o un equivalente, estamos frente a un infarto agudo del miocardio. Si el mecanismo fisiopatológico es secundario a la ruptura de una placa arteriosclerótica y formación de un trombo, ¿qué tipo es? 1. Pero en este caso, si llega a ser por desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno, tipo 2 en estos casos. No hay ruptura y no hay formación de trombos en el tipo 2. Puede haber arteriosclerosis, pero fija, ¿sí? Ustedes vieron la imagen en estos casos, puede haber arteriosclerosis fija en estos casos. Si tiene un ascenso o descenso de troponinas, pero el paciente no se presenta con un cuadro de isquemia aguda, ¿sí?, se considera un daño miocárdico agudo, y en estos casos puede ser secundario a la falla cardíaca o a la miocarditis, ¿sí?, como causantes de ese daño miocárdico agudo. Pero si las troponinas son estables, que no tienen cambios en el delta, hay un daño miocárdico crónico, usualmente en pacientes con cardiopatía estructural de base o que tengan enfermedad renal crónica, especialmente en hemodiálisis. Ellos pueden tener una elevación constante de las troponinas sin tener cambios en el delta en esto. Esto es muy importante que conozcan la cinética de las troponinas. Y lo ven ustedes aquí representado. Aquí en horas sería la hora 0, y en el momento que el paciente presente un infarto agudo del miocardio, ¿qué pasa? Mire, estas son las 12 primeras horas. ¿Sí ven? Hay un ascenso rápido de las enzimas cardíacas. Posteriormente, ven ustedes acá, se estabilizan y van descendiendo progresivamente. Ese descenso, dependiendo de la troponina que uno pueda utilizar, puede durar entre 7 a 10 días. Pero esta es la característica, la elevación tan rápida que tiene, ¿sí?, en sangre las troponinas en las primeras horas, en las 12 horas. ¿Qué ven ustedes acá? Una elevación que ¿estable o es igual a esto? No. ¿Y es donde se ve esta elevación estable? Enfermedad renal crónica o un daño cardíaco estructural de base en esos casos. Eso sería un daño miocárdico crónico, y este es un daño miocárdico agudo. ¿Qué otras causas pueden elevar las troponinas? No solo el infarto agudo del miocardio.
lo que son, bueno, aquí ya nos habla de crisis hipertensiva, ya sabemos, enfermedades críticas como el choque, la sepsis, las quemaduras, miocarditis, la miocardiopatía por estrés o de Takotsubo en estos casos, estenosis aórtica, la disección aórtica, lo que es la embolia pulmonar, disfunción renal, el ACV, la convulsión cardíaca, enfermedades endocrinas como hipertiroidismo, enfermedades infiltrativas, amiloidosis, hemocromatosis, sarcoidosis, toxicidad por fármacos, actividad física extrema y tractormiosis. Es amplias las causas que pueden elevar las enzimas cardíacas. Habíamos mencionado que existen dos tipos de troponinas, unas troponinas que son ultrasensibles y otras que la troponina que es convencional. Y lo ven ustedes acá representado. Esta es la representación de las troponinas que son ultrasensibles y el porcentaje que puede diagnosticar infarto agudo de miocardio. Miren que es patológico en el 80% y realmente es normal en el 20% de los casos. Pero cuando lo comprobamos con una convencional, ¿qué pasa a la convencional? ¿Nos hace el mismo porcentaje de diagnóstico de infarto? Miren, solo 50%, nos deja una zona grande de incertidumbre si realmente ese paciente estaba con infarto o no estaba con infarto agudo de miocardio. Esta es la ventaja que tienen las enzimas ultrasensibles, son más sensibles y específicas para el diagnóstico de infarto agudo de miocardio. Y aquí hay unas recomendaciones generales. Usualmente las troponinas de alta intensidad se interpretan como marcadores cuantitativos. ¿Qué quiere decir? Que entre más alto es el valor, es más probable el diagnóstico de infarto. Y dice acá que cuando las elevaciones son 5 veces por encima del valor de normalidad, el valor predictivo positivo es alto, mayor del 90%. En facatativa tenemos un punto de corte de 25, 26, que es más o menos. 5 veces serían más o menos 25, 4 serían 100, por encima de 125. Si tenemos valores por encima de 125, la probabilidad que tenga un infarto es por encima del 90%. Pero si esa elevación es de 3 veces mayor el valor, 3 veces mayor que el límite superior de referencia, miren, está entre el 50 al 60% en estos casos. Y algo muy importante, que entre más sea el delta, la elevación y caídas de las enzimas cardíacas, hacen mayor el diagnóstico o la probabilidad que sea un infarto agudo de miocardio en estos casos. La primera recomendación es que se realicen troponinas de alta sensibilidad en estos casos inmediatamente que el paciente llegue al servicio de urgencias, que sería la hora cero, ¿no? Cuando nosotros tomamos, y los resultados, la interpretación debería estar en los primeros 60 minutos. El otro, se debe emplear un esquema, en este caso, que son enzimas cardíacas seriadas. Entonces, a la hora o a las 2 horas se hace el control, a la hora o 2 horas, si son enzimas ultra sensibles. Pero si son convencionales, el control se hace a las 3 horas o a las 6 horas en estos casos. ¿En qué casos vamos a pedir una tercera troponina? La mayoría de veces solo necesitamos 2 troponinas en estos casos. Entonces, si tenemos dudas con las 2 primeras troponinas que no son concluyentes en este caso, o que no tengamos otro diagnóstico alternativo, podemos pedir otra tercera troponina. Es la única indicación, cuando las 2 primeras no son concluyentes o no tengamos otro diagnóstico concluyente en estos casos. Vamos a utilizar escalas de riesgo validadas, la vamos a ver posteriormente. La más utilizada es la escala de Grace en este caso. Y acá es el algoritmo. Entonces, esto es el algoritmo para enzimas que son enzimas ultrasensibles. Llega el paciente al servicio de urgencias, realizamos el electro, tomamos enzimas cardíacas ultrasensibles, en este caso, y hacemos un control en la primera hora. Si la primera enzima cardíaca es muy baja, es muy poco probable que tenga, y si el control es bajo o que no haya un delta, ¿qué significa el delta? Dependiendo de la enzima cardíaca que uno utiliza. Si son ultrasensibles, si hay una variación mayor del 20%
una variación entre una y la otra troponina mayor del 20%, si son ultrasensibles, quiere decir que el delta es positivo en ese caso, es positivo. Y para enzimas cardíacas convencionales, esa variación debe ser mayor del 30%. Ultrasensibles, mayor del 20%, y para enzimas cardíacas convencionales, 30%. Eso lo encuentran en el celular. Hay calculadoras, ¿cierto?, del delta en estos casos. Si la primera enzima cardíaca es alta, está por encima de 5 veces el valor de normalidad, la probabilidad que tenga un infarto está por encima del 90%, o que un delta positivo, pues nos confirman el diagnóstico. Y otra vía es que las dos enzimas no sean concluyentes, sería la otra vía. En este caso se descarta el diagnóstico de infarto agudo del miocardio, y unas pruebas adicionales que podemos hacer son pruebas de estrés, ecocardiograma con estrés, o una angiotomografía de las arterias coronarias, o una angiografía, o nada en estos casos. Aquí en la vía de observación, cuando no es concluyente, ¿qué hacemos? Una tercera enzima cardíaca más un ecocardiograma, y dependiendo de eso miramos si es necesidad de hacer otras pruebas adicionales. Y en el paciente que se confirme, ese paciente debe ir a una angiografía y realización de ecocardiograma. Angiografía y realización de ecocardiograma en estos casos. El ecocardiograma urgente, ¿cuándo está recomendado? El paciente con sospecha de síndrome coronario agudo que esté cursando con un choque cardiogénico o sospecha de complicaciones mecánicas. Esta es la realización de lo que es la angiotomografía de arterias coronarias en aquellos pacientes en los cuales no seamos conclusivos con el diagnóstico de un síndrome coronario agudo. Se puede hacer una angiotac de arterias coronarias, pero no se recomienda de forma rutinaria en todos los pacientes realizar angiotac de arterias coronarias en estos casos. Una vez se establezca el diagnóstico, se hace una monitorización continua. Ustedes lo ven ahí en los servicios de urgencias o unidad de cuidados intensivos, deben ingresar a la unidad de cuidados coronarios o unidad de dolor torácico, y esta monitorización se debe mantener hasta 24 horas, o dependiendo si hay un riesgo alto de arritmias, pues se debe prolongar más la monitorización. Estas son las clasificaciones de riesgo. Entonces hay una clasificación clínica, usualmente lo que valora es el riesgo de mortalidad intrahospitalaria y mortalidad a los 6 meses, que es el Graves. Está el riesgo de hemorragia, que más utilizamos en este caso es el ARC, y también un riesgo de mortalidad, que es la clasificación de Killing, que todavía tiene vigencia. Entonces, esta es la clasificación de Killing, y estos son las clases, son 4 clases. La clase 1 es el paciente que es asintomático y no tiene signos de falla cardíaca. Miren ustedes el porcentaje de mortalidad de 0 a 5%. Killing 2 es el paciente que tiene falla cardíaca. ¿Qué quiere decir? Que tiene estertores o créditos, que tiene un tercer ruido y hay aumento de la presión venosa yugular en estos casos, y el porcentaje de mortalidad es del 10 al 20%. En el 3, el paciente que ya tiene edema pulmonar, el porcentaje de mortalidad es del 35 al 45%. Y en el 4, el choque cardiogénico, que ya saben cuáles son los criterios de choque cardiogénico en estos casos, y la mortalidad es del 95% en los pacientes que no se hacen intervención temprana, que no se hace un cateterismo cardíaco. En los que se hacen cateterismo se ha reducido esta mortalidad al 50%. El score de riesgo de Graves, ¿qué valora? Mortalidad intrahospitalaria y mortalidad a los 6 meses en este grupo de pacientes. Ven ustedes cuáles son las variables que se tienen en cuenta: la edad, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial sistólica, los valores de creatinina, el Killing que tiene en cuenta, ya sé cuáles, y otras variables como es paro cardiorrespiratorio al ingreso, elevación de enzimas cardíacas o desviación del segmento ST. De acuerdo a eso, pues,
vamos a determinar el riesgo de mortalidad intrahospitalaria en estos casos. Bajo es un puntaje menor de 108 y la mortalidad intrahospitalaria es menor del 1%, intermedio de 109 a 140 y la mortalidad del 1 al 3% y alto mayor de 140 y la mortalidad mayor del 3%. Y también clasifica la mortalidad después del alta hasta los 6 meses, lo mismo, bajo, intermedio, alto, bajo 3%, intermedio del 3 al 8% y alto mayor del 8%. Lo otro que hay que tener en cuenta, también es muy importante, el riesgo de hemorragias, porque eso va a determinar el tratamiento, usualmente el uso de antiagregantes plaquetarios, tiempo y la combinación. Entonces se considera que un paciente tiene un riesgo alto de hemorragia si tiene un criterio mayor o si tiene dos criterios menores. ¿Cuáles son los criterios mayores? Que venga tomando el paciente anticoagulación oral directa, que tenga una enfermedad renal crónica con una tasa de filtración glomerular menor de 30, que la hemoglobina sea menor de 11, que haya presentado sangrado espontáneo, que ha requerido hospitalización o transfusión en los últimos 6 meses, un recuento de plaquetas menor de 100.000, cirrosis hepática, malignidad activa, antecedentes de hemorragia intracraneal, ya sea espontánea o traumática, presencia de malformaciones cerebrales, ACV isquémico moderado o grave en los últimos 6 meses, cirugía mayor reciente o traumatismo importante en los últimos 30 días previos o una cirugía mayor que no pueda retrasarse en pacientes que vengan tomando terapia antiagregante dual en estos casos. Y los criterios menores deben cumplir 2 para establecer que ese paciente tiene un riesgo alto de hemorragia: la edad mayor de 75 años, enfermedad renal crónica con una tasa de filtración glomerular de 30 a 59, una hemoglobina en hombres de 11 a 12.9 y en mujeres de 11 a 11.9, sangrado espontáneo, ¿sí?, que requiera hospitalización y transfusión, en este caso en los últimos 12 meses, y que de forma crónica venga tomando AINES o esteroides en estos casos. Hay unas definiciones para que las tengan en cuenta. Primer contacto médico, pues como su palabra lo indica, ¿cierto? Es en el momento que el paciente es evaluado inicialmente por un médico, no solo un médico, también puede ser un personal del paramédico, enfermería o un personal entrenado en urgencias, pero debe tener la capacidad de obtener y interpretar un electro y también la capacidad de manejar un desfibrilador. Eso es el primer contacto médico. Diagnóstico de infarto agudo de miocardio es en el momento, con elevación del ST, en el momento que se interpreta el electrocardiograma en un paciente que presente síntomas de isquemia y el electrocardiograma muestre elevación del ST. Intervención coronaria percutánea primaria, llámese una intervención con balón, implantación de stent o otro dispositivo aprobado que se realice en la arteria, ¿sí?, culpable o responsable del infarto. Eso es algo muy importante. Debe ser la arteria que sea responsable del infarto, que no haya recibido terapia fibrinolítica previa a ese paciente. Intervención coronaria percutánea primaria. Intervención coronaria percutánea de rescate. Lo mismo, pero en este caso el paciente ha recibido terapia fibrinolítica y la terapia fibrinolítica ha sido fallida. Entonces, intervención coronaria percutánea de rescate, Estrategia de intervención coronaria percutánea sistemática tempranamente tras la fibrinólisis. Es realizar, una vez se realice la fibrinólisis, la recomendación es que los pacientes deben ir a cateterismo, realización de coronariografía y realizar una intervención coronaria percutánea de la arteria que fue responsable del infarto, realizada entre las 2 a las 24 horas posterior a la fibrinólisis efectiva. Estrategia fármaco-invasiva. En esto quiere decir que se utilizó terapia trombolítica más intervención coronaria percutánea.
Estrategia invasiva inmediata es la estrategia, ya sea una estrategia percutánea, el cateterismo, la implantación de un stent o la cirugía, ¿cierto?, de la arteria relacionada con el infarto si está indicada. La estrategia invasiva temprana es lo mismo, pero en este caso no se realiza inmediatamente en las primeras 2 horas, sino en las primeras 24 horas, de 2 a 24 horas. Y una estrategia invasiva selectiva es una coronografía, ¿cierto?, más la realización de un implante o lo que es en este caso un bypass aortocoronario basado en la evaluación clínica o en pruebas no invasivas en estos casos. El tratamiento se resume en esta gráfica. ¿Qué vamos a hacer con estos pacientes? Tratamiento antiisquémico, todas las medidas para disminuir el consumo de oxígeno. Tratamiento antiplaquetario, lo van a ver ustedes, en los primeros 12 meses va a ser un tratamiento antiplaquetario dual, anticoagulantes, ¿sí? La terapia trombolítica cuando no está disponible la intervención coronaria percutánea primaria, entonces se utiliza terapia trombolítica y el intervencionismo, es decir, intervención coronaria percutánea que hace relación a la implantación del stent o a la cirugía abierta del corazón al bypass aortocoronario. Entonces, estas son las medidas en todos los pacientes que se presenten con un diagnóstico presuntivo de síndrome coronario agudo, administración de oxígeno siempre y cuando la saturación esté por debajo de 90 o la presión arterial de oxígeno esté por debajo de 60 milímetros de mercurio. No se deben administrar de forma sistemática si la saturación está completamente normal, ¿cierto? La administración de opioides para el alivio del dolor, ¿cuál? Es recomendado morfina de 5 a 10 miligramos, así lo menciona la guía en estos casos. Y los pacientes que tengan mucha ansiedad se pueden administrar tranquilizantes suaves, los más utilizados son las benzodiazepinas en esos casos. También se debe considerar la administración de betabloqueadores endovenosos válido para el síndrome coronario agudo con elevación del ST. Tengo una pregunta, es que tengo entendido que en los pacientes que tienen síndrome coronario agudo toca darles analgesia, que es lo que se acaba de decir, pero según lo que yo tenía entendido era que se comenzaba con nitroglicerina y si la refractaria era morfina. Pero lo que nunca supe es si una persona, al fin y al cabo, le tengo que colocar los 2 medicamentos al tiempo, o sea, nitroglicerina. No, primero se coloca morfina. Ahorita vamos a dar indicación de la nitroglicerina. Primero, morfina. Si la isquemia es persistente, a pesar de la morfina, colocan nitroglicerina. O si el paciente se presenta con un cuadro de falla cardíaca y edema pulmonar, se inicia nitroglicerina. Esas son las 2 indicaciones de la nitroglicerina. O el paciente que se presente con emergencia hipertensiva, órgano blanco, corazón. Tendría 3 indicaciones la nitroglicerina, ¿sí? Dolor torácico refractario a los opioides, falla cardíaca con edema pulmonar y una emergencia hipertensiva con órgano blanco, corazón. Serían las indicaciones de la nitroglicerina. Betabloqueadores. En el contexto, los estudios se han hecho solo en síndrome coronario agudo con elevación del ST, se utilizan endovenosos, preferiblemente el metoprolol, siempre y cuando no tenga contraindicaciones, una falla cardíaca aguda con edema pulmonar o una presión arterial sistólica que esté por debajo de 120 milímetros en estos casos. Se debe considerar el tratamiento sistemático con betabloqueadores durante el ingreso y después del alta, todo paciente que no tenga contraindicación también en estos casos, y se debe evitar si el paciente está hipotenso, es una contraindicación, si tiene edema pulmonar, un bloqueo auriculoventricular o que tenga también bradicardia grave. Acá se recomienda el uso, ¿sí?, de nitratos endovenosos sublingual. Endovenoso significa nitroglicerina, ¿cierto?, para aliviar los síntomas de isquemia si no hay contraindicación en aquellos pacientes con hipertensión no controlada, es decir, con emergencia hipertensiva o signos de falla cardíaca en estos casos. Si la sospecha es una angina vasoespástica, se recomienda el tratamiento con bloqueadores de los canales de calcio y los nitratos, y en este caso se deben evitar los
bloqueadores beta en estos casos. Este es el manejo que le vamos a hacer a los pacientes con síndrome coronario con elevación de ST en estos casos. ¿El electrocardiograma en cuánto tiempo hay que hacerlo? Debe ser realizado e interpretado en los primeros 10 minutos. Algo muy importante, conocer los tiempos. Entonces, tenemos aquí al paciente en la parte superior, paciente con síntomas de síndrome coronario agudo y un electrocardiograma compatible con elevación del ST. Cara anterior, hombre menor de 40 años, ¿cuánto debe ser? Elevación del ST. Sí. El mismo hombre mayor de 40 años. Cara anterior. Mujer, cara anterior. 1.5. Cara inferior. Y cara posterior. 0.05. El paciente que llega al mismo tiempo que por sí solo llegó al hospital, llegó a un centro que tiene intervención coronaria percutánea, llegó a la Chayo, se infartó ahí al frente de la Chayo y eso, pero llegó a ese centro. Entonces, lo primero que hay que hacer, porque este centro, ¿sí?, es preferible la estrategia de intervención coronaria percutánea primaria. ¿Cuánto se debe demorar en el momento que el paciente llega al centro y realización de esto? Menos de 60 minutos. Menos de una hora, para que lo tengan en cuenta, menos de una hora. Está el otro escenario, un paciente que no llegó al hospital, llamó al servicio de emergencias médicas, el centro no tiene disponibilidad de intervención coronaria percutánea. Entonces la pregunta que hay que hacernos, ¿es posible realizar este procedimiento en menos de 120 minutos? En Facatativá nosotros tenemos una institución que se llama Medifaca. En este caso, ¿cuánto se gasta en una ambulancia? 10 minutos, supongo. Ahí sería una opción, pero nunca se sale de esa opción y eso porque por trámites administrativos nunca lo recibimos. Entonces, si es posible que lo realicen en menos de 120 minutos, la estrategia sería una intervención coronaria percutánea primaria. ¿Qué significa intervención coronaria percutánea primaria? Sí. Hacemos la coronariografía, ¿sí?, el cateterismo cardíaco, divide todas las arterias coronarias, nos muestra el grado de obstrucción de una de las arterias coronarias, en este caso, nos muestra qué arteria coronaria es la que causa el infarto. Pero si ustedes ven que la coronariografía muestra que tiene 3 arterias coronarias con una obstrucción mayor del 70%, colocamos stent en las 3, en la que fue culpable del infarto. Pero se llama intervención coronaria percutánea primaria, que es la implantación de stent de la arteria que fue culpable de infarto. Esto significa primaria. Entonces, en este caso, hacemos una intervención coronaria percutánea primaria. ¿En cuánto tiempo? Menos de 90 minutos. ¿Sí? Menos de 90 minutos, porque este paciente llegó en remisión. Digamos, salió de Faca, llegó a la clínica Charlo allá. Entonces, allá ellos deben demorar menos de 90 minutos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que nos pasa en la mayoría de veces nosotros? Que no podemos asegurar que el paciente se le haga la intervención coronaria percutánea, ¿sí?, en menos de 120 minutos. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo? Estrategia fibrinolítica en estos casos, y esta se hace en menos de 10 minutos, ¿cierto?, en el momento que el paciente llegue a la institución, al sitio de remisión en estos casos. Y algo muy importante, después de la terapia fibrinolítica se debe remitir inmediatamente a un centro que cuente con intervención coronaria percutánea. Esta es una estrategia invasiva sistemática que se hace en las primeras 24 horas. No es hacer solo la fibrinólisis y quedarnos con eso, no, inmediatamente se remite a la institución donde nosotros hagamos este tipo de intervención coronaria. Elevación del ST. Infarto agudo de miocardio con elevación del ST.
Sin elevación del ST, ¿qué vamos a hacer con ese paciente? Vamos a estratificar el riesgo. ¿Sí? Se considera un riesgo muy alto si cumple con cualquiera de estas condiciones. ¿Cuál? Inestabilidad hemodinámica o choque cardiogénico, dolor torácico persistente o recurrente refractario al tratamiento farmacológico, falla cardíaca aguda secundaria al infarto, arritmias potencialmente mortales, complicaciones mecánicas, ¿sí? Que se rompió la pared libre del ventrículo izquierdo, que hizo una insuficiencia aguda mitral por la ruptura de uno de los músculos papilares, se pueden hacer ellos, y cambios dinámicos del electrocardiograma indicativos de isquemia. Hay que hacer una estrategia invasiva inmediata. ¿Qué quiere decir invasiva inmediata? En las primeras 2 horas, invasiva, ya sea lo que es la intervención coronaria percutánea o el bypass aorto coronario en este grupo de pacientes. Riesgo alto, diagnóstico confirmado de infarto, de acuerdo al algoritmo que ya conoce. Puntuación de Graves mayor a 140, elevación transitoria del ST o cambios dinámicos del ST o de la onda T en estos casos. Aquí vamos a hacer una estrategia invasiva temprana. ¿Qué quiere decir invasiva temprana? En las primeras 24 horas, de 2 a 24 horas en este caso. Y riesgo bajo, que no cumple ninguna de estas características. En estos casos pueden ser 2 estrategias. Una invasiva durante la hospitalización, se llama cateterismo cardíaco. Otra estrategia invasiva selectiva. ¿Qué quiere decir? Se le hace inicialmente pruebas no invasivas para provocación de isquemia. Un ecocardiograma con estrés, exámenes de medicina nuclear y valoramos si es necesario o no realizar una estrategia invasiva selectiva. Dentro del tratamiento con síndrome coronario agudo, con o sin elevación del ST, anticoagulación, ¿qué tipo de anticoagulación vamos a utilizar? Si es un infarto agudo del miocardio con elevación del ST y el paciente va a ser llevado a intervención coronaria percutánea primaria, ven ustedes que el anticoagulante de elección va a ser la heparina no fraccionada. Heparina no fraccionada, este paciente. ¿Sí? Alternativa, ya con nivel de evidencia 2A, en los pacientes que van a ser llevados a intervención coronaria percutánea. Enoxaparina o vivalirudina en estos casos. Nunca utilizar fundaparinos en los pacientes que se va a llevar a intervención coronaria percutánea primaria. Síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Si se va a hacer angiografía en las primeras 24 horas en este grupo de pacientes, heparina no fraccionada. ¿Sí? Alternativa enoxaparina, y si a realizar el procedimiento angiográfico mayor de 24 horas, el tratamiento anticoagulante de elección va a ser fundaparinosa. Pretratamiento, aspirina para todos. ¿Sí? Bolito de 300, continuar 100 miligramos día y eso. ¿Cuándo vamos a utilizar el inhibidor P2Y12? En estos casos, esto se utiliza previo, como pretratamiento, previo al cateterismo cardíaco. Pero si el paciente no se va a hacer cateterismo cardíaco en las primeras 24 horas, ustedes inician simultáneamente la aspirina con el antiagregante inhibidor del P2Y12 en estos casos. Y el síndrome coronario agudo sin elevación del ST, la recomendación es que el pretratamiento con el inhibidor del P2Y12 se haga previo al cateterismo cardíaco en estos casos. Esta es la coronografía invasiva. ¿Cuál vamos a escoger? Prasugrel sería el de elección siempre, ¿cierto? De segundos, tigagrelor en estos casos, y si no hay disponibilidad de ninguno de los dos, clopidogrel. ¿Cuál es entre uno y el otro? ¿Cuál es mejor? Prasugrel, ¿sí? Preferible sobre el tigagrelor en estos casos. ¿Cuánto vamos a durar con la antiagregación dual en estos casos? 12 meses, lo ven ustedes acá, con la terapia antiagregante dual, aspirina más un inhibidor del P2Y12, y a partir del primer año, ¿sí?, hacia adelante, solo aspirina en estos casos. Los pacientes que vengan tomando anticoagulantes orales, esta es la estrategia estándar. La primera semana
triple terapia. ¿Cuál es la triple terapia? El anticoagulante oral, ¿cierto? Y la antiagregación dual en estos casos. Los primeros 6 meses dejamos terapia dual, que sería el anticoagulante oral y un antiagregante. ¿Qué antiagregante? Preferiblemente un inhibidor del P2Y12 en esos casos. A partir del 9º mes hasta los 2 meses, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, terapia antiagregante dual, y la otra posibilidad solo a partir del 6º mes hasta los 12 meses, monoterapia solo con el anticoagulante oral directo. Y a partir de los 12 meses hacia adelante, la monoterapia solo con el anticoagulante oral directo en estos casos. Si hay una carga isquémica alta, eso se ve en el momento que nosotros hacemos el cateterismo cardíaco. En este caso, la triple terapia se debe mantener durante el primer mes, no durante una semana. Durante el primer mes, la triple terapia, el anticoagulante oral directo más la antiagregación dual. Y a partir del primer mes hasta los 12 meses, terapia dual, que sería el anticoagulante más un antiagregante. Ya habíamos mencionado que preferiblemente el P2Y12, y a partir de los 12 meses hacia adelante la monoterapia solo con el anticoagulante oral directo. Estas son las recomendaciones, son dosis, ustedes ya las conocen: aspirina, dosis de carga de 300 miligramos y continuar entre 75 a 100 miligramos. Si vienen tomando la aspirina, no es necesidad administrar una dosis de carga en estos casos. Siempre administrar el inhibidor de P2Y12 como pretratamiento. Una pregunta, es que usted estaba diciendo que los pacientes que vienen con anticoagulación ya previa, toca dejarle el P2Y12 ya para la doble terapia, que es el primer mes. Pero ¿cuál? Triple terapia. Doble. Triple. Ah, bueno, triple primero, pero después el primero. Si es estándar, una semana. Si hay una carga trombótica alta, un mes. Okay. ¿Y ese P2Y12 que se deja, cuál sería? ¿Cualquiera o podría ser propio hidrogel? Idealmente, en este caso, la recomendación va a definirlo el riesgo de sangrado. Si tiene un riesgo de sangrado alto, clopidogrel. Si no tiene un riesgo alto de sangrado, pueden dejar prasugrel o tigagrelor. Entonces va a definir el riesgo de hemorragia que tenga su paciente, el riesgo de sangrado. P2Y12 ya lo habíamos definido, se debe mantener por lo menos 12 meses con este tratamiento, y en los pacientes que tengan un riesgo alto de sangrado gastrointestinal se recomienda la administración de los inhibidores de bomba de protones. Entonces, ¿cuáles son las estrategias para disminuir el riesgo de sangrado en los pacientes que son sometidos a una intervención coronaria percutánea? Siempre hacer el ajuste de la anticoagulación según peso, función renal, especialmente en mujeres y pacientes ancianos. La vía de acceso para realizar el cateterismo, antes todas se hacían por vía femoral, ahora se hacen por vía radial. ¿Cuándo vamos a utilizar inhibidores de bomba de protones? Entonces, en pacientes que tengan combinación de una terapia antiagregante dual, que tengan antecedentes de úlcera o hemorragia gastrointestinal, tratamiento anticoagulante o toma crónica de AINES o corticoides, o que tenga más de uno de los siguientes criterios: edad mayor de 65 años, que tenga antecedentes de dispepsia, enfermedad por reflujo gastroesofágico, infección por Helicobacter pylori o consumo crónico de alcohol. Otras recomendaciones: los pacientes que vengan tomando lo que sean anticoagulantes como warfarina o anticoagulantes orales directos no se deben interrumpir previo a la intervención coronaria percutánea en estos casos. Tampoco se va a administrar heparina no fraccionada si el INR en los pacientes que vengan tomando warfarina, antagonistas de la vitamina K, están en un rango que es un rango terapéutico mayor o igual a 2.5. Y en los pacientes que vengan tomando anticoagulantes orales directos, independiente de la última dosis, se le va a administrar una dosis baja de anticoagulantes parenterales, enoxaparina 0.5 o heparina no fraccionada, un bolo de 60 unidades previa a la realización de cateterismo. Y los inhibidores de la glicoproteína 2B, 3A, como el tirofiban,
solo se deben emplear en el tratamiento del rescate o en caso de complicaciones periprocedimentales. Estas son todas las dosis. Esto yo no lo voy a preguntar y eso, pero sí es importante que lo conozcan. Día a día, como las dosis se van a aprender, es con la práctica, con las dosis y eso. En la práctica se aprenden las dosis de los medicamentos. La terapia de reperfusión, la terapia trombolítica. ¿Cuál es la indicación de la terapia trombolítica? ¿Cuándo vamos a trombolizar los pacientes? Tengamos un infarto agudo de miocardio con elevación del ST, ¿cierto? Sin elevación no se van a trombolizar. No puedo remitirlo a la clínica menos de 120 minutos. En los que no se puede hacer una intervención coronaria percutánea primaria, ¿cierto? Sería la indicación. No se puede hacer porque en los tiempos no nos da 120 minutos, que es el tiempo para transmitir. Si no podemos hacerlo, vamos a hacer una intervención coronaria percutánea. Mire que el nivel de evidencia también es bueno. ¿Cuál es la ventana terapéutica? ¿Hasta cuánto tiempo lo puedo hacer? 12 horas. 12 horas. ¿Para ACV cuánto es? 4.5 horas. ¿Y para tromboembolismo pulmonar? Pasó. Las primeras 48 horas, ¿cierto? Pero inclusive se puede hacer hasta 14 días después de un tromboembolismo pulmonar en esos casos. Entonces, la indicación es que si nosotros, miren, si la intervención coronaria primaria no se puede realizar en los plazos recomendados, ¿cierto? Se recomienda la terapia fibrinolítica en las primeras 12 horas. Entonces, una vez que definamos la realización de la terapia fibrinolítica, ¿en cuánto tiempo la vamos a hacer? No, esa es la ventana terapéutica. Ya usted dijo, este paciente no lo puedo remitir para hacer una intervención coronaria percutánea, lo de en los primeros 10 minutos. No me debe demorar más de 10 minutos. ¿Sí? Usted ya tomó la... Sí. Está en facultativa, ya sabe que no lo puedo remitir, que el trancón aquí a Bogotá dura 3 horas, entonces no tengo otra opción en esos casos. Se deben utilizar agentes específicos de la febrina. ¿Cuáles son? Tenecteplase, alteplase o reteplase. Los que ustedes ven más es tenecteplase o alteplase. Nosotros utilizamos tenecteplase en facultativa. Cuando se utiliza el tenecteplase vamos a disminuir a la mitad la dosis en pacientes mayores de 75 años. Se debe utilizar terapia antiagregante dual. Aquí es sencilla. Aspirina y clopidogrel. Lo que es el prasugrel y tigarelor, no hay estudios que respalden su uso en pacientes que se va a realizar terapia fibrinolítica. Entonces, aspirina y clopidogrel en estos casos. Se debe realizar anticoagulación. ¿Cuál va a ser el anticoagulante de elección acá? La enoxaparina. Enoxaparina. Sí, enoxaparina. Y si no se dispone de enoxaparina, pues heparina no fraccionada en estos casos. Estos son las dosis de los medicamentos. ¿Qué ventaja tiene el tenecteplase? Que usted lo coloca en bolito. Dura un minutico colocando el tenecteplase. Pero mire cuánto dura el alteplase. Debe durar 1 hora colocando. Entonces, una desventaja. El tenecteplase se coloca inmediatamente. Esa es la gran ventaja. Habíamos hablado de lo que son los criterios de fibrinólisis fallidas. ¿Se acuerda que habíamos mencionado un término que se llama intervención coronaria percutánea de rescate? ¿Qué significaba eso? Que después de hacer la terapia fibrinolítica se hacía la ICP. Pero siempre y cuando la terapia fibrinolítica haya fallado. Eso se llama una intervención coronaria percutánea de rescate. Si la terapia, entonces la pregunta, ¿cuándo sé que la terapia fibrinolítica ha fallado? Entonces, estos son los criterios, ¿cierto? Que no haya una resolución del ST cuando la arteria se destapa, usualmente el ST se va a normalizar, ¿sí? Cuando sea. En estos casos, la resolución del ST no se resuelve, es menos del 50% a los 60 o 90 minutos. El paciente persiste con inestabilidad hemodinámica, empeoramiento de la isquemia o el dolor torácico es persistente en estos casos.
Esos son los criterios de fibrinólisis fallida. ¿Qué hay que hacer? Intervención coronaria de rescate. Intervención coronaria. Contraindicaciones, ya se las saben ustedes, son las mismas. Las vimos en ACV, ¿cierto? Las vimos también en enfermedad, en embolia pulmonar. Son las mismas, no hay ningún cambio en eso. Dosis, en este caso son las dosis que se deben utilizar de aspirina, clopidogrel en el paciente que se va a trombolizar. ¿Qué cambia acá? Algo muy importante es que en los pacientes que se van a trombolizar vamos a colocar un bolo inicial de enoxaparina de 30 miligramos. ¿Sí? Ya a los 15 minutos ya iniciamos la dosis plena, que es subcutánea, que usualmente es de 1 miligramo kilo cada 12 horas. Pero si el paciente es mayor de 75 años, ¿sí?, no vamos a colocar el bolo inicial y la dosis de enoxaparina que vamos a utilizar es de 0.75 miligramos cada 12 horas. Y si la tasa de filtración glomerular, en este caso, ¿cierto?, es menor a 30, la dosis que vamos a utilizar es 1 miligramo kilo día. En conclusión, lo ven ustedes acá. Estos serían el inicio de los síntomas. Primeras 12 horas, 1A. ¿Cuál sería la intervención recomendada? Sí, primaria, ¿cierto? Mira acá, le colocan ustedes el stent a la arteria coronaria culpable. Terapia fibrinolítica también tiene el mismo nivel de evidencia, siempre y cuando no se pueda realizar la intervención coronaria. Aquí dicen, no se puede realizar en las primeras 120 minutos desde el diagnóstico. ¿Qué hay que hacer? Terapia fibrinolítica. Esto serían las primeras 3 horas. Entre las 3 a las 12 horas, las intervenciones van a ser exactamente las mismas. A partir de las 12 horas, ¿podemos hacer terapia fibrinolítica? No, lo que cambia es eso. Mire, va a ser una intervención coronaria primaria, siempre y cuando el paciente persista con síntomas. Y después de las 48 horas, la recomendación, si el paciente está asintomático, no es realizar intervención coronaria ya percutánea. Si ya más de 48 horas usted lo valora y el paciente está sin dolor torácico, está asintomático, no realizar intervención coronaria percutánea. Si está asintomático, sí hay que realizarla, por supuesto, en esos casos. Entonces acá, estos son los términos que usted ya conoce, lo que es la intervención coronaria percutánea. Se recomienda siempre implantar en vez de solo hacer angioplastia con balón. Es decir, pasan ustedes el catéter, él lleva en la punta ya un baloncito, uno lo infla, ¿sí? Eso sería solo la angioplastia. Infla el balón. La recomendación es que además de la angioplastia se coloque siempre un stent, siempre se coloque un stent. Y ese stent, la recomendación es que esté recubierto, esto es un stent medicado farmacoactivo, traduce esto, stent medicado farmacoactivo, que esté recubierto de un medicamento, ¿sí?, preferible sobre el stent convencional que no está recubierto. ¿Cuál es la vía de acceso preferible? La radial en estos casos, exactamente. En pacientes reanimados, ¿sí?, que salen después de una parada cardíaca y que el electro muestre que está cruzando con un infarto al miocardio, ese paciente debe ir a una estrategia de intervención coronaria percutánea primaria. En los pacientes tras un paro cardíaco que persista, uno debe valorar después del paro cardíaco, ¿sí?, el estado de conciencia. Si el paciente persiste con alteración del estado de conciencia, esos pacientes se van a beneficiar de una hipotermia terapéutica, mantenerlos con temperaturas entre 32 a 35 grados centígrados. Eso mejoró la mortalidad en este grupo de pacientes. Esto ya sería el tratamiento crónico con nuestros pacientes con síndrome coronario agudo. Entonces, las medidas generales: estilo de vida saludable, abandono del tabaquismo, una dieta saludable, ¿cierto?, ejercicio regular, 150 minutos semanales, peso saludable y apoyo psicosocial. Tratamiento antitrombótico, ya saben, antiagregación dual,
en los primeros 12 meses y después aspirina solamente en esos casos. Si vienen tomando anticoagulantes orales, a partir del 12º mes, solo anticoagulantes orales. Tratamiento hipolipemiante, ahorita vamos a ampliar esto un poco. Inmunización anual contra la gripa, ¿sí? Y esto promueve la adherencia. ¿Qué objetivos vamos a tener en este grupo de pacientes? Tensión arterial sistólica menor de 130 y diastólica menor de 80 en este grupo de pacientes. LDL, si es de muy alto riesgo, por debajo de 55. Y riesgo extremo, ¿cómo se define el riesgo extremo? Riesgo bajo, intermedio, alto, muy alto y riesgo extremo. ¿La recurrencia de un segundo evento coronario? Puede ser coronario o de otro órgano en menos de cuánto? De 2 años. Es decir, un paciente presentó hoy una ACV y a los 6 meses presenta un infarto agudo del miocardio. ¿Qué riesgo tiene ese paciente? Un riesgo, no, ya pasa un riesgo extremo. No de muy alto riesgo, sino un riesgo extremo. ¿Qué tiene esa importancia el riesgo extremo? Que aquí las LDL, ¿cierto? El objetivo va a ser menor de 40. Bajo riesgo, el objetivo va a ser 116, por debajo de 116. Riesgo intermedio, por debajo de 100. Riesgo alto, por debajo de 70. Riesgo muy alto, por debajo de 55. Y riesgo extremo, por debajo de 40. Se recomienda el uso de IECAS o ARA2, especialmente si hay disfunción del ventrículo izquierdo en pacientes diabéticos, en pacientes con hipertensión y enfermedad renal crónica en estos casos. Siempre preferiré el IECA sobre el ARA2. En enfermedad coronaria sí hay una ventaja del IECA en cuanto a reducción de mortalidad en este grupo. Beta bloqueadores también, lo mismo, ustedes ya lo saben, en pacientes que tengan una FEI por debajo del 40% en este grupo de pacientes. Antagonistas mineralocorticoides también lo saben, síndrome coronario agudo, crónico con FEI menor del 40%. La terapia, ya saben, monoterapia a partir del 12º mes hacia adelante, terapia dual, ¿cierto? Del primero hasta el 12º mes en este grupo de pacientes. Ya lo hemos mencionado. Bueno, entonces, el objetivo en este grupo de pacientes con fármacos hipolipemiantes es el siguiente. Son las recomendaciones. En el ingreso, ¿sí? El paciente no viene sin tratamiento hipolipemiante previo. Independiente de los niveles del LDL, vamos a iniciar estatinas de alta intensidad. ¿Qué significa estatinas de alta intensidad? Que va a hacer una reducción del LDL en un 50%. Se alcanzan con 2 estatinas. Atorvastatina, dosis de 40 a 80 miligramos y rosuvastatina de 40 miligramos. Y la alternativa con un nivel de evidencia 2B, lo ven ustedes acá, es iniciar de entrada una estatina con el 7000. Pero ¿qué pasa si el paciente venía recibiendo ya tratamiento hipolipemiante con una estrategia de baja intensidad? Entonces cambiamos a una estrategia de alta intensidad o también como nivel de evidencia combinamos una estatina con ezetimibe en estos casos. Venía recibiendo un tratamiento máximo tolerado de estatinas. Si está por debajo de 55, pues no realizamos cambios en este caso, ¿cierto? Si no, ¿qué hacemos? Adicionamos el ezetimibe en estos casos. Ya el paciente venía con dosis máxima de estatina combinada con el ezetimibe. Si está por debajo de 55, ¿qué pasa? Si vienen tomando, no realizamos cambios. Pero si está por encima de 55, ya adicionamos medicamentos dirigidos para el inhibidor PCK9. Todavía tenemos 2, levolumab y adalimumab.
Hacemos un control entre 4 a 6 semanas en este grupo de pacientes. Si está en el objetivo, ¿qué hacemos? Sin cambio. Al tratamiento máximo tolerado con estatinas, no hemos logrado ezetimibe, pero si venía con estatinas más ezetimibe, ¿qué hacemos? Exactamente, lo mismo en este grupo de pacientes. Si hemos alcanzado la meta, no hacemos cambio. Si no hemos alcanzado la meta y no está con inhibidores del PCSK9, lo adicionamos. En promedio, las estatinas de alta intensidad reducen la CLR en un 50%. Si adicionamos ezetimibe, aquí todo va sumando, ¿no? Yo sumo, no es que voy cambiando por el uno, voy sumando. Aumente la reducción en un 15% más, es decir, ¿cuánto? 65. Y si adiciono el inhibidor del PCSK9, 80-85%. Minoca, ¿qué significa? Ya habíamos dicho. El ANOCA, el INOCA y el MINOCA tienen todos los criterios de un infarto: presentación clínica, elevación de las enzimas cardíacas, electrocardiograma. Pero cuando hago el cateterismo, ¿cómo encuentro el cateterismo? No hay una obstrucción significativa, que es normal. La obstrucción significativa se define cuando es menos del 50%. Eso se llama MINOCA. ANOCA si es angina y MINOCA si es isquemia. ¿Cuáles son las causas? Miren ustedes: la embolia coronaria, la disfunción coronaria microvascular, el espasmo coronario, la trombosis coronaria, el puente miocárdico, la ruptura o erosión de la placa, disección arterial coronaria. Y hay unas causas cardíacas no coronarias, como el traumatismo, las miocardiopatías, cardiotoxinas, miocarditis, ejercicio, síndrome de Takotsubo, rechazo de trasplante, y no cardíacas, el síndrome de dificultad respiratoria, reacciones alérgicas, la enfermedad renal en diálisis, la inflamación, la embolia pulmonar, la sepsis y el ACV. ¿Cuál va a ser la evaluación general en este grupo de pacientes? Vamos a hacer la angiografía detallada, que debe mostrarnos que no tenga obstrucción, si tiene obstrucción que no sea significativa, un ventriculografía izquierda, y también vamos a medir la presión diastólica del ventrículo izquierdo. Podemos hacer imágenes intracoronarias, tenemos allá, podemos hacer dos cosas: una tomografía o una ultrasonografía. Eso nos permite establecer en ese caso si hay algún grado de disfunción microvascular de las arterias coronarias, ¿sí? Y podemos hacer pruebas de funcionalidad, en estos casos pruebas para ver si hay vasoreactividad, lo que antes se llamaba la angina Prinzmetal, que ahora se llama vasoreactividad, con una prueba con acetilcolina. Se pueden hacer pruebas. Si no hemos establecido todavía la causa, ¿sí?, la recomendación es realizar una resonancia magnética en estos casos. Con eso podemos establecer la causa en el 70 al 80% de los casos, 70 al 80% de los casos. Y la evaluación clínica, ¿sí?, se hace los controles clínico, ¿cierto?, repetición de ecocardiograma, repetición de resonancia y rehabilitación cardíaca en este grupo. Se debe manejar igual que en un síndrome coronario agudo este grupo de pacientes. En cambio, no se va a modificar el cambio. No se va a modificar el tratamiento. Lo que no es. Paciente masculino de 66 años acude al servicio de urgencias del Hospital San Rafael de Facatativá por cuadro de 3 horas de evolución de dolor retroesternal tipo opresivo de alta intensidad, irradiada miembro superior izquierdo asociado a disnea y diaforesis profusa. Al examen físico, y esa atención para que la tengas en cuenta: 96-60, frecuencia cardíaca de 56, respiratoria 22, está saturando 86 al aire ambiente, peso 60, no está incurgitado, los ríos cardíacos están sin sobres, tiene unos estertores bivasales, abdomen sin megales, extremidades sin edemas, con adecuado llenado capilar.
tiene antecedentes de hipertensión, diabetes, una dislipidemia, es exfumador con un IPA de 15, bebedora ocasional de alcohol y venía tomando enalapril 20 cada 12 horas, atorvastatina 40 días, metformina 1 gramo con empaglifosina 12.5 miligramos cada 12 horas y bisoprolol 5, ¿cierto? 1. Probablemente eso explica por qué el paciente está con una frecuencia cardíaca de 56. ¿Qué kit tiene este paciente? ¿Se acuerda el 1? Sin falla cardíaca, el 2 con falla cardíaca, el 3 edema pulmonar y el 4 con choque cardiogénico. 2 probablemente, ¿no? Está con estertores bivasales, probablemente esté con falla cardíaca. En el 3 tendríamos que tener una plaquita para mirar si está con edema pulmonar en este caso. Este es el electrocardiograma, interpretémoslo por favor. ¿Cómo? Infarto de cara posterior. ¿Todos de acuerdo con infarto de cara posterior? Muy bien. Sí, Claro, de infarto posterior. Son los médicos de urgencias. Pónganse en este papel. ¿Sí? Como el 2, ¿cierto? Sin elevación del ST, no porque es con elevación del ST. El tratamiento médico inicial que van a instaurar ahí cuando le llegó. en la saturación en cuanto. ¿No? Bueno, vamos a iniciar oxígeno, sí. Anticoagulación plena, ¿qué anticoagulante escogería? Anticoagulante. Heparina, siempre y cuando el paciente vaya a ser llevado a una estrategia invasiva. Si la estrategia invasiva se va a realizar en las primeras 24 horas, colocamos heparina no fraccionada. Alternativo, pueden colocar enoxaparina. Ustedes vieron que el nivel de evidencia es 2A en estos casos. Si el paciente no va a ser llevado a una estrategia invasiva, lo que pasa en la mayoría de nuestros hospitales, ¿será que se salvará una cateterismo? No. Entonces, pueden colocar enoxaparina, cualquiera de las dos. Aspirina, sí, ¿cierto? Una dosis de carga. Inhibidor del P2Y12, dependiendo de la estrategia de perfusión, ¿cierto? Porque si va a ser llevado a cateterismo cardíaco, que van a iniciar. Prasugrel, ¿cierto? Que es mejor, o digardelol, sabiendo que es mejor. Pero si se va a hacer terapia trombolítica, ¿cuál sería? Venía tomando rosuvastatina, este paciente de entrada venía con 40 miligramos, ¿sí? Ya nos toca iniciar con estetemide en estos casos y morfina para el manejo del dolor. Aquí, metoprolol le colocaríamos, está contraindicado. Nitroglicerina le colocaríamos, está con falla cardíaca, pero está contraindicada por esa tensión tan baja que tiene, ¿sí? La tensión tan bajita que tenía ese paciente. Tratamiento de perfusión de erección es, pueden escoger una o dos. ¿Cuál es la Pues la 1 y la 2, dependiendo de... Exactamente. Si hay disponibilidad de angioplastia primaria, vamos a preferir la angioplastia primaria, pero es que la segunda nos dice trombólisis si no hay disponibilidad de la angioplastia primaria. Las dos son válidas, ¿cierto? Las dos son válidas en ese caso. Estos fueron los resultados de los exámenes. Ustedes saben que esto, si lo vamos a trombolizar, todo esto tuvo que suceder ya en los primeros 10 minutos. Es decir, que no teníamos exámenes, tuvimos el electro, probablemente. Un cuadro hemático, lo ven ustedes, completamente normal. Unicreatinina con una disfunción leve, electrolitos normales, una troponina 615, muy elevada, colesterol de 150, un HDL de 35, triglicéridos 160 y unas LDL de 83. Está fuera de metas ese paciente.
Glucosa, mire, 152 con una hemoglobina 8.2, una hemoglobina glicosilada, es decir, también está fuera de metas y tenía un ProNP, en este caso, mire que no estaba con falla cardíaca el paciente, 250. Se le hizo un ecocardiograma, que hay que hacerle a todos, ¿no? Ecocardiogramas de forma rutinaria, con dilatación marcada del ventrículo izquierdo, con hipoquinesia inferoposterior, con una FEBI del 45%, dilatación moderada de la aurícula izquierda, cavidades derechas con leve dilatación, una insuficiencia mitral leve y una presión sistólica arteria pulmonar de 50. ¿Cuánto es lo normal de la presión sistólica de la arteria pulmonar? 15, exactamente. O sea, está aumentada, tiene una hipertensión pulmonar. Mire, se lleva cateterismo cardíaco. ¿Qué ven ustedes acá? Está la arteria coronaria derecha. Y esto fue posterior a la colocación del stent. Mire cómo quedó. Se llama flujo TIMI. Van a leerlo si tienen curiosidad, si les gusta. ¿Cuáles son los grados del flujo TIMI? Grados del flujo. Mire cómo está la obstrucción y después de esto, mire cómo quedó. Mire que aquí inclusive las colaterales ni siquiera llenaban, ¿sí ven? Mire qué pasó acá con las colaterales. Se llenan eso. El tratamiento médico de elección ambulatorio. Ya le damos de alta, le fue bien al paciente, se le hizo la angioplastia, ¿vio usted? ¿Con qué lo mandan para la casa? Se le hizo angioplastia, ¿no? Primario. Porque tenía anticoagulantes. Dicen 3. Dicen la 3. Rosuvastatina más estetimide, válido, bien. La aspirina también. Clopidogrel, como se hizo, siempre y cuando no hubiera prasugrel o tigagrelol, ¿cierto? Ustedes me pueden decir, sí, no había, entonces, bueno, válido. Bisoprolol, sí hay que continuar. Metformina en empaglifosina, bueno, puede ser válido continuar con la metformina en empaglifosina. Pero ¿tiene algún otro tratamiento adicional para la diabetes? ¿Está en metas o está en fuera de metas? Entonces, ¿qué faltó ahí? Entonces, ya empezó a faltar medicamentos. Amlodipino le dejamos. ¿Para qué el amlodipino en ese paciente? Tenía inclusive tensiones de 90 y pico. ¿Para qué le adicionamos amlodipino? ¿Cuál sería la antihipertensiva de elección? Si le damos a un IECA, porque tiene una FEBI levemente deprimida. Un IECA, ¿sería el amlodipino? Espironolactona, nivel de evidencia 2B en una